¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa día jueves, siendo las 13:05 con 6 minutos, absolutamente en vivo y en directo y con un cambio de planes en Nuevas Voces de Agricultura. Algunos habrán estado esperando el jueves de historia. Lo tendremos, pero mañana viernes. Mañana tendremos viernes de historia y hoy va a ser un jueves de actualidad. Hicimos un pequeño cambio ahí con el profesor Alejandro San Francisco, pero eso no es razón para que usted se vaya a nuestra sintonía, sino que por el contrario, para que desde ya puedan sumarse, puedan ponerle me gusta, puedan escribirnos, hacernos sus preguntas, porque hay hartos temas de conversación. Se anunció ayer de parte de una bancada más o menos transversal de senadores de la República la introducción de un proyecto de reforma constitucional que lo que busca es reformar, modificar, hacer alteraciones al sistema político que existe en Chile, tema que se llevaba conversando desde hace varios meses, yo diría, y que fue parte de las discusiones de los procesos constituyentes. Vamos a conversar, por supuesto, con qué ha ocurrido, qué novedades, qué antecedentes ha habido a propósito de la denuncia por acoso al presidente Boric. Hemos tenido algunas novedades en esa materia. ¿Qué ha pasado con el caso Monsalve también? Ayer se confirmó, mientras estábamos al aire, la prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Por lo tanto, sigue privado de libertad y no en su casa, como buscaba su defensa, sino que en Capitán Llaver, cuestión que también ha generado bastante polémica. Ustedes saben que en general casos que tienen que ver con vulneraciones a la integridad sexual y delitos asociados a violaciones, abuso sexual, los imputados y que son puestos en privación de libertad mientras dura la investigación, no van a Capitán Llaver, sino que a cárceles públicas normales, y este puede sentar un mal precedente de cara al futuro. Vamos a conversar de eso y muchos temas. Va a estar en pocos minutos más con nosotros Juan Leonardo Lagos, va a estar con nosotros Vicente Martínez, y yo ya saludo, por supuesto, a todos los que nos escriben por el canal en directo de YouTube. Nos escribe, por supuesto, Cartoon Manía, Raúl Fajardo, que nos manda saludos desde Suecia. Saludos para Rodrigo Codoseo, que pone hola a todos, listo mi like. Saludos para Iván Andrés Ayala, que pone muy buen jueves y listo también su like. Don Renato Navarro, que nos escribe desde El Biobío. Saludos para allá a toda la gente de Coronel. Saludos, por supuesto, para Adolfo Peters, que nos escribe desde Perú. Hernán, que ya puso su like desde España. Silvia Yancamil nos dice hola a todos. Elena Méndez dice buenas tardes, querido Tomás, que tenga un lindo programa como siempre. Saludos para todos los que están viendo. Saludos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en el canal en directo en YouTube y a todos los que están en el auto, en el trabajo, en la oficina y que van escuchando Nuevas Voces. Quiero aprovechar de agradecer. Ayer nos reíamos, o hace algunos días nos reíamos con Paz Charpentier, porque hay muchos que ya tienen ganas de que empecemos a conversar de la elección parlamentaria que viene el próximo año. Y el canal de Mati, que es un tuitero, tuiteó: ya va siendo hora que los partidos de derecha empiezan desde ya a ordenarse y potenciar distintos nombres para las próximas parlamentarias, para que no se ande improvisando cuando estén a 4 meses de una elección. Y puso: yo propongo a ojos cerrados a Paz Charpentier. Y ahí la gente empezó a proponer a sus futuros candidatos a diputados, y la verdad es que hay muchas menciones para nuestros panelistas de Nuevas Voces. Por supuesto, varios me mencionaban a mí. Yo estoy feliz en la radio, así que la verdad es que dudo que el próximo año sea candidato al Parlamento, pero en política nunca se sabe. Usted sabe, querido amigo, que la política es muy dinámica, pero está mencionado, por supuesto, el doctor Acosta, Juan Pablo Rodríguez, la misma Paz Charpentier, entre tantos otros que nos escriben y que nos van proponiendo ahí. Así que saludos a todos y gracias por su cariño. Eso va probando que Nuevas Voces va llegando cada vez a más personas que ven aquí nuevas generaciones comprometidas con el futuro de Chile y con su libertad. Una pequeña opinión, queridos amigos, a propósito de la propuesta, que es algo que vamos a conversar, de reforma al sistema político, ¿no? Que es un tema que lleva varios meses conversándose y que muchos han planteado que es como la gran clave de solución para corregir el mal funcionamiento de la política chilena, ¿no? Varios dicen el problema que tiene la política chilena es que el sistema político que existe lo que produce es una excesiva fragmentación en el Congreso Nacional, la existencia de múltiples partidos políticos, lo que hace imposible que se llegue a acuerdos y por lo tanto el problema estaría, o la solución pasaría por reformar el sistema político. A mí me parece que ese es un diagnóstico que admite al menos una segunda mirada, ¿no? Yo lo he dicho acá, primero, muchas veces, y esto hay que tenerlo en la cabeza, los acuerdos no se logran no porque haya fragmentación en el Congreso Nacional, sino porque el acuerdo que se propone es un mal acuerdo para el país, ¿no? Y por lo tanto, independiente del sistema político que exista, hay acuerdos que no deben ser aceptados o hay propuestas que no deben ser acordadas porque le hacen daño a Chile. Ejemplo:
si el proyecto del presidente Boric de reforma de pensiones, que involucra un autopréstamo, básicamente una suerte como de préstamo desde la cotización de las personas hacia el Estado, que supuestamente va a ser de vuelta en el futuro, y que en definitiva implica que del porcentaje de cotización adicional habrá un pedazo que no irá directamente a nuestras cuentas individuales, bueno, allí hay una propuesta que podría generar acuerdo, como quieren algunos en la centro-derecha, que contaría con el rechazo de varios parlamentarios que creen en la propiedad de los fondos de pensiones. Bueno, hay un acuerdo que se rechazaría por un tema de fondo y no por el sistema político. Ese es un primer punto. Y un segundo punto que me parece interesante a considerar es que el problema de Chile, y esto se lo escuché bien en el otro día a Axel Kaiser, pero lo llevaba repitiendo con mucha fuerza José Luis Daza en su minuto, el problema de Chile o las principales dificultades que ha enfrentado Chile en los últimos tiempos en materia económica, en materia política y en otros temas, materia educacional, en fin, dicen en relación no con la falta de acuerdos, sino con malos acuerdos adoptados en el Congreso Nacional. Es decir, cuando uno mira el decaído panorama político del país, lo cierto es que si uno va a observar las reformas tributarias que se han aprobado en el pasado, varias de ellas han sido en acuerdo, ha sido con los votos de la centro-derecha, han sido impulsadas por el gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto eso va produciendo un estancamiento evidente, porque los grandes inversionistas ven que en Chile los impuestos son tremendamente injustos, tremendamente o excesivamente altos, y por lo tanto buscan otros lugares de inversión, y por lo tanto vamos inhibiendo la posibilidad de que Chile vuelva a ser una tierra de crecimiento. Es decir, la discusión sobre la reforma del sistema político requiere un doble clic, más allá de que las propuestas puedan estar bien encaminadas. Me callo con lo siguiente, porque además ya se sumaron nuestros panelistas. Primero, no hay que olvidar que la reforma del sistema político, o el sistema electoral más bien, es herencia de la presidenta Bachelet. Exactamente. Que es algo que muchos quieren olvidar, ¿no? Siempre se dice como que a Chile le cayó de la nada y llegamos a un mal sistema político, un mal funcionamiento del Congreso. No. Chile tuvo un sistema binominal electoral que obligaba a que las grandes fuerzas mayoritarias estuviesen representadas en el Congreso, a que hubiese equilibrios, a que si en un distrito se quería sobre representar una fuerza de un solo sector político tuviese que doblarse a la fuerza contraria, a la alternativa, y eso produjo cierto nivel de estabilidad gracias a la Constitución del 80 durante varios años, y eso fue reformado no solo en el 2005, sino luego con el proyecto de fin del binominal de la presidenta de Chile, que de nuevo fue aprobado con votos de personas de centro derecha, como es el caso de Lili Pérez y otros del difunto partido Amplitud. Entonces la verdad es que este es un tema que da para largo, y qué mejor que conversarlo con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, que además muy generosamente ha decidido acompañarnos. Ya les dije, tuvimos un cambio de planes de último minuto, pero Juan Lagos, como siempre, está disponible Encantado. Para estar en Nueva Voces. Yo vengo cuando me pidan. Y podría hablar de historia también. Y podría hablar de historia también Juan Lagos, efectivamente. Teníamos temas bien interesantes. Mañana vamos a tener el jueves de historia mañana, pero por supuesto hay un aniversario que tiene relación con la firma del Tratado de Paz entre Chile y Argentina, que es bastante interesante, 40 años. Íbamos a conversar también del panorama político post segunda vuelta. Aparte, Vicente Martínez, presidente de la Juventud del Partido Republicano, concejal por Santiago, bienvenido a Nuevas Voces. Muchas gracias por la invitación, y también agregar que esta semana, como bien lo dijo Ignacio Palma acá en este mismo programa, se cumplían los 250 años 220. 220. 420. 520, mira cómo estoy mal para las matemáticas. 520 años de Isabel la Católica. Del fallecimiento de Isabel la Católica. Que una líder, o sea, para todos los que tenemos un pensamiento, defendemos un pensamiento católico en política, y que estamos también en la vida pública, yo creo que Isabel la Católica es un referente absolutamente necesario, y que además ha sido también bien olvidado, ¿no? Y que deberíamos nosotros retomarlo, estudiarlo y ver ese ejemplo tan bonito, que no solo hizo el contacto entre España y América, sino que también reconquistó lo que fue la España. Así que con eso quiero mandarle saludos a Rodrigo Hidalgo, que dice: cuidado Tomás, porque ayer el gran Julio Isamit dice: sin pagar derechos de autor levantó al profe San Francisco en un miércoles de historia con Winston Churchill. Yo, querido amigo, más allá de la talla, quiero recomendarles seguir el trabajo que está haciendo el Instituto Respública. Ha dedicado una verdadera semana a Winston Churchill. Ha habido recomendaciones de libros de Álvaro Iriarte, ha estado también el profesor San Francisco, el mismo Julio Isamit. Así que Winston Churchill, otra figura histórica muy interesante, disputada además, con un carácter y con un talento y con una hidalguía realmente notable, vale la pena leerlo. Vi que recomendaba Álvaro Iriarte la que ha sido considerada una de las mejores, si no la mejor biografía de Churchill, que es la de Andrew Roberts, que es un mamotreto de como 1200 páginas. Yo la tengo ahí en la biblioteca, no la he leído todavía, y la verdad es que tengo que tener mucho tiempo para leerlo, porque yo voy en la mitad. Tiene pinta de Biblia. Un libro lo leí hace 2 años por recomendación del profesor San Francisco. Bueno, y hay otra, el factor Churchill de Boris Johnson, que estuvo de moda ahora cuando Boris Johnson vino a Chile, así que muy bueno el trabajo que está haciendo de República. Y el profesor San Francisco es un bien de uso público, digamos, puede ser utilizado por diversos programas en la medida que contribuya a promover una buena versión de la historia de Chile. Juan Lagos, reforma al sistema político.
Oye, en la reforma del sistema político yo creo que es necesario hacer historia, aprovechando y homenajeando al profesor San Francisco, que es el hecho de que cuando se hizo el fin del sistema binominal se nos vendía como la gran esperanza que iba a cambiar todo en el país y al final no pasó nada, sino que pasó todo lo contrario. El país cambió para mal, con una fragmentación que obviamente con el sistema binominal era absolutamente evitable. Y en ese sentido también de una pésima calidad de la política. Yo, que debo ser de las poquísimas personas que sigue con relativa frecuencia el trabajo parlamentario, yo veo algunas comisiones a veces y yo digo, ¿y este weón es diputado? Claro. Como una cosa realmente impresionante. Cada vez que veo una sesión me entero que hay un Gil que es diputado en Requino, no tengo idea. Y es una cosa realmente fuerte y eso demuestra también el hecho de que en esta reforma no puede hacerse sin una reducción de los parlamentarios, porque yo creo que la promesa que se hizo cuando se aumentó el número parlamentario, primero que no nos iba a costar más plata, y eso es absolutamente falso porque nos cuesta más plata, que iba a mejorar la calidad de la política, no ha mejorado la calidad de la política, y por lo tanto yo creo que es necesario hacer cambios, pero hay que hacer cambios entendiendo la realidad política de Chile y su historia. No hay que lanzarse al vacío de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a estar 5 años después echándole la culpa al sistema político y eso va a pasar sin duda alguna. Y muchas veces se busca también, a propósito de esta advertencia muy razonable que plantea Juan Lago, tampoco hay que tratar como de implantar modelos de afuera a la realidad chilena, porque muchas veces gente piensa, oye, y si nos vamos a un semipresidencialismo a la francesa, y empieza una serie de personas que, claro, tienen un amigo que hizo la tesis doctoral en el presidencialismo, el último cuarto de la República Francesa, no tengo idea, pero hay que ver efectivamente cuál es la tradición en Chile, cuáles son las experiencias que han funcionado bien y cuáles han funcionado mal. La verdad es que cuando uno compara el sistema proporcional que tenemos en Chile con el binominal, está claro dónde estuvimos mejor, digamos. Exactamente. Y por lo tanto eso hay que tenerlo en consideración. Hay temas interesantes. Vicente Martínez plantea un tema muy bueno, Juan Lago, que tiene que ver con aquí no va en la propuesta, me parece un error, la reducción del número parlamentario. Primero, también haciendo historia, eso es bien chileno, ¿no? De tratar de traer modelos extranjeros y aplicarlos a la realidad. Los ensayos constitucionales, 1800, son parte también de esa lógica. Traigamos el modelo acá, traigamos el modelo allá, que allá funciona, pero aquí parece que no. Sobre el tema del sistema político, el sistema político actual ¿es un problema? Sí. ¿Es el principal problema de Chile? No. El principal problema de Chile son los malos acuerdos a los que ha llegado la clase política y la baja calidad que tiene la clase política. Nosotros, si hacemos un poquito de historia, el mismo sistema político que hoy día tanto nos aqueja fue fruto de la presión de la izquierda que buscaba malos acuerdos para Chile y la debilidad de una cierta derecha que se compraba estos acuerdos. Y asimismo tenemos la reforma educacional, la reforma tributaria y todas las malas reformas que le han hecho mucho daño a Chile y que lamentablemente hoy día los chilenos viven sus consecuencias. El problema que hoy día tenemos que atender o cómo tenemos que entender esta cuestión está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el tema, los procesos constitucionales en los que vivimos. Porque yo no veo que hubo problemas de acuerdo para llegar al 15 de noviembre, ¿no? Para proponerle a los chilenos un plebiscito para cambiar la Constitución. Nunca hubo problemas en términos de mayoría y de acuerdo para traspasar la Constitución y aprobar los retiros. Nunca hubo problemas para abrir un segundo proceso que ninguno de los chilenos quería. Entonces, cuando nosotros vamos a enfocar el problema en un sistema, tenemos que mirarlo siempre con algo de lejanía, ¿no? Oye, ¿qué nos quieren decir? El problema acá, y sigue siendo así, es que hay un grupo de revolucionarios en la izquierda que quiere destruir y refundar este país y ha propuesto reformas que parte de la derecha, por presión, por poca convicción o por poco carácter, ha cedido a ella. Más que el sistema político, que yo creo que es un problema que hay que atender, lo que primero tenemos que solucionar es el nivel que tiene la política, y principalmente de nuestro sector. Si tú tienes un sector, como hoy día se puede dar, un sector mayoritario de derecha, que tenga carácter, que tenga convicción y que sepa hacer política, el problema del sistema político desaparece en ese instante. Hay un tema que es interesante, Juan, lo plantea Vicente, porque efectivamente en la
en la modernidad, diría yo, y esto está muy bien tratado en el libro de Acemoglu y Robinson, de Por qué fracasan los países. La esperanza se pone en las instituciones, ¿no? Digamos, el buen funcionamiento de una sociedad o el adecuado funcionamiento de una sociedad se pone en sus instituciones, ¿no? Y instituciones sólidas permiten que incluso habiendo hombres pencas, digamos, el país más o menos funciona. Pero no tan penca. Claro, ese es no el también problema. la institución tambalea. Hay límites. Hay que ver a Boric, claro. ¿no? O, la Secretaría de Interior. Por supuesto, no hay institución que aguante. No hay institución que aguante, ¿no? Pero es interesante el punto que plantea Vicente en la otra línea, que es decir, oye, está bien, nos supongamos una corrección del sistema político. Yo en principio debo decir que lo que he leído del proyecto de reforma, que son 6 planas, están circulando por ahí, me parece razonable, o sea, está orientado en una... Yo tengo una pequeña duda interna con el tema del 5%, yo ahí creo que hay un tema complejo. No me termina de convencer esto de que las personas que renuncian a los partidos sean expulsados del Congreso. Demasiado poder. Ahí hay una cuestión curiosa. Partido, claro. Pero hay un desafío, Juan Lago, a mi juicio lo planteaba bien Vicente, que tiene que ver con no solo reformar el sistema político, sino con el deber que tienen los partidos políticos también de llevar buenos candidatos, de tener buenos cuadros. Porque la verdad es que Katy Barriga podría haber sido electa con el binominal o con el proporcional. ¿Te fijas, no? Entonces... Y Joaquín Lavín León Jr. también, digamos, y Florcita Mutuda quizás también porque era conocido y hubiese alcanzado la votación. Es decir, el problema no es solo tener representados en el Congreso fuerzas que son muy minoritarias y que por lo tanto ganan el último cupo en los distritos, por la cifra repartidora alcanzan justo, sino también cómo los partidos mejoran sus cuadros. Vamos a conversar de eso y más a la vuelta de la pausa en esta conversación en Nuevas Voces. Estamos con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, con Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano por Santiago Centro. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura y, por supuesto, partimos este segundo bloque saludando a todos los que nos escriben, a José Luis González Bustos, que nos manda saludos, a Andrea, que nos manda saludos desde Viña, a Pato Monono, que ya puso su like, a Cecilia Castro, por supuesto también a Cato Cruzado, nos pregunta Andrea Hausdorff y a todos los que están sumando a nuestra sintonía. El doctor Acosta, buena pregunta. El doctor Acosta ha estado muy bueno para faltar esta semana. El doctor Acosta, les contaba, el martes estuvo en Punta Arenas presentando el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, de Siempre por la Vida y Res Pública. Y hoy día estaba comprometido hace muchas semanas para participar de un taller de formación de política y películas que está realizando Acción Republicana y que de hecho conduce ni más ni menos que José Ignacio Palma. Así que el doctor Acosta justo le calzó el horario y partió para allá y me dejó aquí solo y San Francisco también se cayó. Me están preguntando para Alejandro San Francisco. Mañana tendremos el Jueves de Historia. Hicimos ahí un switch entre hoy y mañana, así que tendremos Jueves de Historia, pero será viernes. Que por lo demás le recomiendo el programa que tiene Palma de esas películas, muy simpático. Saludos a José Luis González, dice... Por supuesto, Paz, Jorge Acosta y Tomás Bengolela al Parlamento. Chuta, Tomás al Senado, pone a alguien ya. Vámonos con calma. Lo que pasa es que... No te da ni la edad. Comenté en el minuto... No, primero estoy inhabilitado constitucionalmente para ser candidato a senador, pero me leí les comentaba que nos habían puesto en Twitter, Juan Lago lo haber venido escuchando, nos estaban proponiendo en Twitter con Pache Pentiri, casi todos los panelistas de Nuevas Voces lo estaban pidiendo que nos fuéramos al Congreso, con lo cual no se quieren que hagamos con este programa. Este programa es muy valioso, además nos ha costado tanto construirlo, ya vamos a cumplir. Yo no sé si el verano que viene, es decir, en un mes más, vamos a cumplir 4 o 5 años. No estoy seguro cuándo partimos. Lo único que sé es que la foto original que está puesta por algunos de los paredes de Agricultura, se la mandé a la Tere y me dijo, no, que la cambie, está ahí muy gordo, en fin. Los típicos chaqueteos de las porolas, ya. Saludos a Leonardo Silva, que dice: el mejor programa de radio, agricultura y más cuando va a La Paz. No todos los días, es broma, todos los días. Excelente panelista. Saludos también para Juan Pablo, que dice: de todo corazón, aguante Nuevas Voces. Un gran abrazo. Carolina Mendoza, que dice: me gustó el cambio, aunque tu programa siempre es bueno, Tomás. Saludos para María Victoria, para Sebastián Pupín, que dice: Pacha Pentier, diputada. Saludos para muchos que nos ponen listo mi like. Saludos para Isidora Paulsen, que dice: hola Tomás, yo propongo al gran don Renato Navarro por Bio Bio. Esperemos que sea candidato a diputado don Renato, después del desempeño valioso que tuvo ahí en la comuna de Coronel como candidato a alcalde. Saludos para Patricio Sepúlveda Mendoza, para Estefanía, saludos para Francisco Vergara, que dice: exacto Tomás, no a los malos acuerdos. Saludos para Karen Valderrama, Loreto Reyes, para Alessandro Aldea. Saludos por supuesto para Teofastrus. Alessandro Aldea también pregunta si nos vamos a la parlamentaria el próximo año. Vamos con calma. Adolfo Vázquez, saludos también. Leslie Ollarse, Ana Araya, muchas personas escribiéndonos, impresionante. Loreto Reyes, Juan Zapata nos escribe, Nemesio Melo. Saludos para todos, póngale me gusta y por supuesto vayan contándonos desde dónde nos escriben, porque tenemos gente desde Suecia, claro, España, Estados Unidos, Milwaukee, distintas partes del país, así que saludos para todos. Les quiero contar, hablando del plano internacional, que comenzó el Black Friday de Viajes Falabella con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para unas vacaciones soñadas.
el Caribe, Brasil, Chile y más, con la mejor asesoría, solo en Viaje Falabella. Ya sabe usted, Black Friday en Viaje Falabella. Si se quiere pegar un viajecito, usted sabe. Y les cuento que en Enel puedes activar tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Tú descubre más en enel.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en tu presente y tu futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Oye, extraño el dulce metal de la voz del doctor Jorge Acosta cuando dice con Enel. Por supuesto. Lo más grande. El doctor Acosta es nuestro lector de menciones oficial. Excelente, extraordinario. Oye, Carmen Gloria, estoy de acuerdo contigo. Dice, no se pueden ir todos porque los necesitamos aquí. Mira que el programa es el único programa con panelistas republicanos. No es el único, pero es un programa, es el programa quizás con más líneas. Eso puede ser verdad. Ya. Saludos para todos. No hemos llegado a los 100 me gusta, así que a ponerse las pilas. María Amparo Sierra también dice el mejor por lejos Vicente Martínez para la próxima diputado. Tomás Bengolea también al Congreso. Es mi madrina para que no se vamos. Sí, ya decía, como tanta locura en el ambiente. No, muy bien. Saludos a María Amparo Sierra. Nos escribe Gloria Martínez de Ñuñoa, Rodrigo Hidalgo también. Alejandro Enrique Alfero dice, doctora Acosta al Senado. Doctora Acosta tiene edad para ser senador. Eso es viable, ¿eh? Tiene edad para ser senador. Ya, cambiemos de tema, Juan Lagos. Conversamos de la reforma del sistema político. Estamos viendo en pantalla que en breve se resuelven las cautelares del Mago Valdivia, que también está complicado. Se han ido conociendo detalles del caso Monsalve y el caso Boric, ¿no? Que a esta altura están como a la par. Por una parte, el presidente Boric, acusado de acoso, en definitiva de difundir imágenes de contenido sexual que le habría enviado la denunciante. Una denuncia, vale decir, que no se ve muy verosímil, y un abogado que muchos nos preguntaban, ¿es verdad que es militante del Partido Republicano? La verdad es que yo no sé, pero yo escucho al abogado y tampoco me da mucha confianza, ¿no? Como que está siendo defendida por el mejor jurisconsulto del es barrio. Verdad, no. Una cosa es no litigar por la prensa, claro, pero no anti-litigar por la prensa, por supuesto. Que ha sido el caso. Y el caso Monsalve, veíamos en pantalla hace algunos minutos que el taxista, que hoy día es una figura clave del caso porque fue quien habría llevado a Monsalve con la denunciante, iba a hacer de vuelta el recorrido para ir relatando los distintos sucesos. Han ido apareciendo videos de Monsalve con ella como atravesando la calle, la denunciante en un evidente estado de ebriedad o lo que fuera. Monsalve de algún modo la habría subido al taxi con la ayuda del taxista, le pagó en efectivo, plata que no sabemos si es de gastos reservados, porque cuando llegó Cordero debían haber habido 50 millones en gastos reservados y se pilló con uno. Es decir, tiene mucha arista el caso Boric, el caso Monsalve. ¿Cómo ves esta crisis que enfrenta el gobierno, Juan Lagos? Bueno, en el caso, yo creo que esto ya, y esto, fíjate que lo comentamos ayer, que es el hecho de que un principio absolutamente incorrecto como el amiga yo te creo, se demostró que no era ni siquiera un principio incorrecto, sino que era una artimaña para perseguir a la gente. ¿Por qué? Porque cuando es un principio, por muy incorrecto que sea, tú lo aplicas en todo evento y en todo lugar, y aquí nos hemos dado cuenta, ya sea por las declaraciones de Camila Vallejo, que incluso yo creo que ahí comete el error de ser ingerente en una situación que lo tienen que al final determinar o la Fiscalía previamente o los tribunales, claro, posteriormente. También otra cosa que me resulta bastante sorprendente, el hecho, y esto lo dijo muy bien Claudio Valdivia, que tuve el honor de que fuera mi profesor en la clínica jurídica en la Católica, que ahora es panelista en el matinal del 13, que él dice, oigan, la ley Antonia, ¿se aplica en todo evento o se aplica solamente cuando me conviene? Y en este caso hay que tener presente que la ley Antonia dice que se debe evitar el uso de todo recurso editorial que dé cuenta de estereotipos o prejuicios respecto a la condición de víctima, eventual responsabilidad de los hechos, conductas anteriores o posteriores al delito o cualquier otro elemento que normalice, justifique o relativice la violencia sufrida. Es decir, la campaña contra la víctima que ha mostrado el gobierno de partida difundiendo mensajes, correo electrónico absolutamente disparatado, va totalmente en contra de una norma que yo diría que es bastante cuestionable ya la norma, pero el hecho de que ellos fueron los grandes promotores de esta norma y no la están cumpliendo. ¿Por qué? Porque no les conviene. Es decir, yo pocas veces había visto un modo de litigación tan agresivo como el que está usando el gobierno y los abogados del presidente Boric. Vicente Martínez.
Sí, y retomando un poco lo de ayer, porque ayer se planteaba que bueno, que el gobierno al final no había respetado las propias leyes que ellos habían promovido, la ley Karim, el criterio Toá, como formas de actuar. Pero uno se pone a revisar cómo se han dado estos casos, con ahora la aparición de que también había un caso Boric, que no lo conocíamos, y lo que faltaba es prudencia. Es prudencia, porque podrá existir o no la ley Karim o Karim, no sé cómo se pronuncia, y es evidente que si hay un acusado de violación uno los separa. Que si hay un caso incluso que todavía no llega a sede judicial, una empresa tiene que separar al posible abusador, violador con la posible víctima. Y ese actuar está mucho más dado por la prudencia que porque una ley te lo indique. Y yo creo que en eso se ha perdido mucho el país y principalmente este gobierno en los últimos años, de pensar que todo se resuelve con leyes. Pensar que la chupada del mate es crear una ley, que si hay hace un par de años, cuando el problema de los pueblos indígenas empezó a levantarse, bueno, Ministerio de los Pueblos Indígenas. Y después Ministerio de la Cultura, que pasó un Consejo de la Cultura a un ministerio, y lo único que pasó con la cultura fue que el Ministerio de Cultura empezó a gastar más plata, porque contrataron más gente en el Estado. Entonces yo hago un llamado a que el sentido común, la prudencia, acá indica mucho mejor cómo actuar que una ley, y el gobierno no solo peca de irresponsabilidad, sino que peca de imprudente, de frívolo, de no saber actuar en estas situaciones, porque, y con esto termino, Tomás, el gobierno se va desarrollando todos estos problemas cuando estamos en el pic de la crisis de inseguridad y de asesinato en nuestro país, y tení al subsecretario Monsalve chupando hasta quedar doblado con una mujer, y que no llega a la pega porque está encañado en la mañana. Y tenía al presidente que estaba viajando, pero aparte estaba pendiente y tuvo que avisar a su comité político de una denuncia que le había llegado. Entonces, ¿de qué está preocupado este gobierno? Porque de ustedes, su seguridad, al vecino conocido que asesinaron cerca de su barrio, no está preocupado. Yo creo que ese es uno de los principales problemas del gobierno, y ahí, solo con esto, Tomás, importa mucho tu comentario, que no sé si me lo hacían en la radio o fuera de la radio el otro día. Me decía ten cuidado porque no no se puede hablar acá. Que hay muchos que critican la inexperiencia del gobierno. Esto no es inexperiencia. Lo déjala ahí. Esto no es inexperiencia. Acá no necesitan tener cierta edad para arriba. Esto es un problema de otras líderes y que no tiene nada que ver con la edad. Fíjate que a mí me parece... Habló hoy día el presidente Boric a propósito de su caso. De hecho, concurrió a contribuir con las diligencias de investigación y junto a 2 PDI dio acceso a sus mails por alrededor de 2 horas. Cuestión que me parece bien que colabore con la investigación. No, me parece bien que el presidente haga eso. Y cuando le preguntó a la prensa sobre la denuncia que hay en su contra, él dijo: mira, yo estoy aquí para dedicarme a lo que realmente importa, los temas que le importan a los chilenos, y solo debo decir que el tema ya fue muy bien abordado por su abogado y por la ministra Vallejo. Sí. Entonces tú dices, bueno... Ay, Dios mío. No entienden nada. Cuando tú crees que una ministra Vallejo, que ya dijo que la denuncia era falsa, o sea, echó por tierra la investigación, ya da lo mismo. O sea, ella cree que puede juzgar, ¿no? Ella se siente con el derecho a juzgar. Circunstancias que no puede hacerlo. Y el presidente Boric sale a celebrarle la declaración. Y las pesquisas. Por supuesto, y las pesquisas. Que dijo 1000 veces pesquisas. Entonces tú te preguntas, bueno... pero no entienden nada, fíjate, no entienden nada. Y quizás por eso lo más recomendable al presidente Boric, que al menos lo que estoy haciendo yo, es que el presidente de su examen de grado y después haga la práctica profesional. Porque quiso hacer la práctica antes del examen, tiene la cagada, porque no entendió nada de derecho, no aprendió nada. O sea, lleva 4 o 5 relaciones en lo que da su gobierno sin entender la separación de funciones, cuestiones básicas. No es que le estemos pidiendo que sea experto en la teoría del delito de nadie, digamos, sino que entienda lo básico y que no salga a celebrar los descriterios de sus ministros, porque la verdad es que la declaración de la ministra Vallejo es una vergüenza. Lo que debías hacer la ministra Vallejo como ministra vocera es decir, en calidad de vocera de gobierno, lo único que me puedo limitar a decir es que este caso lo está llevando un abogado del presidente Boric y él es el que podrá hacer referencias a la investigación del procedimiento judicial que se lleva en su contra, porque es el que tiene los antecedentes. Nosotros hemos puesto todo a la disposición del gobierno a colaborar con la justicia. Todo lo que diga además de eso es una intervención inaceptable en una investigación que está en curso contra el presidente de la República. Puede que la denuncia sea falsa, como casi todas las denuncias. Pueden ser verdad o pueden ser mentira.
pero no corresponde a la ministra Vallejo andar dictaminando en la prensa ese sentido. Y que el presidente lo salga a celebrar, da cuenta de que es un desastre. Me pregunta Mario Vargas, en el chat en directo, dice: Tomás tan joven y engañando a la gente. Y nos está preguntando por lo siguiente. Pues yo dije, lo planteé en condicional, que quizás, y yo creo, y es algo que no está acreditado, por eso lo planteo en condicional, el pago del hotel, del taxi, del restaurante, que fue casi todo en efectivo, de Monsalve, la noche de los hechos por los que está siendo denunciado, podrían haber sido con gastos reservados. Y yo dije que habían 50 millones de pesos disponibles de gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. Claro. Y cuando llegó Luis Cordero encontró uno. Bueno, es súper sospechoso. Y me pregunta claro. Mario: oye, pero si ¿cómo sabes que se lo gastó? Si yo no sé si lo gastó o no, pero hay una duda razonable, porque él me dice: no, es que los reportes son semestrales. Bueno, el señor Monsalve se fue a mediados de noviembre, le quedaba un mes y medio y ya se había gastado el 98% del presupuesto que tenía en gastos reservados. Y nadie anda por la vida pagando taxis, restaurantes y hoteles en efectivo. O sea, eso lo hacen los narcos y pocas personas más, digamos. El resto en general ocupa tarjeta, salvo que tú trabajes en negro. Y Monsalve la tiene muy fácil, es cosa de que muestre su estado de cuenta y ver si sacó 20 palos en su cajero automático, porque es verdad gastaba o Mario Vargas opina que Monsalve old school, claro, que sigue jugando en el efectivo. Bueno, eso es lo que tiene que probar. Oiga, que le muestre al tribunal. Mira, aquí está. Pero esto es tan sospechoso que lo está investigando la fiscalía, que es una parte de la investigación. Mario parece que no quieren que ni siquiera se investigue. No, yo creo que nosotros tenemos derecho a saber. Y si el día de mañana sale que efectivamente estos platos de Monsalve y no gastos reservados, yo lo voy a decir aquí sin ningún problema. Pero y tenemos derecho a escrutarlo, digamos. Oye, y para que no se arrepienta aquí nuestro auditor, es cosa de escuchar las declaraciones de Luis Cordero, que le tiró todo a Monsalve. Le dijo: sí, es curioso el caso, tienen que verlo y la responsabilidad va a ser de él si hay algo raro. O sea, el gobierno mismo también parece sospechar del mismo Monsalve, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente tenemos que hacer la última pausa comercial en esta conversación con Juan Lagos y Vicente Martínez. A la vuelta, Juan Lagos va a quedar en la conducción de este gran programa, como lo ha hecho en otras oportunidades, y van a seguir conversando de actualidad política porque sigue habiendo temas. No, yo les dejo un tema, pueden tomarlo, pueden cambiarlo, aquí es sin pauteo editorial. Pero leí que, y esto es un tema que Juan Lagos maneja muy bien, que el gobierno iba a presentar un proyecto de reforma tributaria para cambiar o modificar el impuesto a la renta. No sé si lo leyeron, está en vivo, lo pueden buscar. Ya hay un proyecto de reforma tributaria que el gobierno quería promover, que mezcla cosas, ¿no? Entre ellas incorpora una rebaja al impuesto de las empresas, de las grandes empresas, más que de las grandes empresas, de las empresas que no son pymes, que están sujetas a un régimen especial. Entonces, es bien interesante porque el gobierno, después del resultado de la elección, se envalentonó y quiere sacar adelante la reforma de pensiones, la reforma tributaria, y además algunos le van a regalar la reforma del sistema político. Y al final CAE, que también es una cosa realmente dramática, que va a atentar contra la autonomía y el futuro de las universidades. Y yo espero que no exista ningún voto de la centro-derecha para esa barbaridad. Pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta con Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura junto a Vicente Martínez, concejal electo por la Comuna de Santiago. Era mi candidato, ahora es mi concejal por el Partido Republicano. Vicente, en este breve bloque que nos queda, bueno, hay varios temas que están quedando en el tintero. Una es ya la reconfiguración política de cara a las elecciones parlamentarias y a las elecciones presidenciales. Hemos visto ya la definición por parte de demócratas de ir en una lista por sí solo, en una lista parlamentaria única, no única, sino que solo de ellos, sin ir en compañía de Chile Vamos, lo cual presenta un desafío bastante grande en un conglomerado que tiene 2 senadores. Y tiene diputados también, sí. Tiene un par. Y es un desafío bastante interesante. Y con la elección solamente de Jimena Rincón por el Senado, lo cual obviamente podría arrastrar algunos votos para un diputado demócrata. También, como muy bien lo señaló Tomás, esta ofensiva por parte del gobierno, esta ofensiva legislativa ante un gobierno también muy flojo en su legado. Eso lo comentamos días atrás con el doctor Jorge Acosta, un gobierno que de verdad, cuando el presidente Boric en todos sus discursos habla de que el copago cero a FONASA
ha sido uno de sus grandes logros, y uno se mete en la ley de presupuesto de ese mismo año y ve que el copago cero valía $21 millones, una cifra obviamente para todos realmente maravillosa y estratosférica, pero viendo los presupuestos de la nación es bastante nimio. Sí. Cuéntame, ¿cómo ves este panorama, esta ofensiva legislativa del gobierno y cómo se ven las cosas para el 2025? José Antonio Kast también dijo hoy en la mañana que se venía un Kast 3.0. Mira, yo creo, primero el gobierno está pegando aletazos de ahogado, seguramente vamos a ver... a retomar con fuerza este tema del final CAE, esta condonación engañosa. Seguramente en este periodo que queda antes de las elecciones vamos a ver reflotar los temas mal llamados valóricos, ¿no? En donde el gobierno cree que alimenta o sube un poco respecto a su nicho, ¿no? Hace números. ¿Cuánta gente hay a favor del aborto? Bueno, será un 30, 40, yo estoy en 25, bueno, puedo subir algo. Pero son estrategias de ahogado. Sí y solo sí Chile Vamos mantiene la compostura, porque acá el peor error que se puede cometer, no solo político, que sería aprobarle algún proyecto al gobierno y darle algún triunfo tan cerca de la elección, sino también un problema a nivel país que sería convencerse o dejarse convencer por esta idea loca de que los votos están en el centro, de que ellos podrían aprobar algún proyecto en el gobierno y mostrarse como una coalición más con más posibilidades de gobernar, ¿no? De una alianza. Acá no hay que olvidar cómo esta izquierda, que está en la misma izquierda que alentó a los violentos a quemar nuestro país en 2019, que alentó a la turba a incluso intentar destituir a un presidente. Y no hay que olvidar que esta izquierda que hoy día gobierna y que lo ha hecho mal, va a salir del gobierno y va a empezar a presionar igual que antes. O sea, salga Matei, salga José Antonio Kast, salga Rodolfo Carter, salga Pancho Rego, la izquierda va a estar el día 1 en la calle. Porque su forma de entender la política es conseguir el poder. Y bajo esa premisa, ese fin, cualquier medio es plausible. Si ganamos la elección, bien; si no, nos vamos a la calle y la violencia pasa a ser el método de acción política de la izquierda. Yo creo que en eso nos tenemos que concentrar mucho, Juan Lagos, porque la derecha, si bien yo, por ejemplo, soy de los que defiende la competencia, lo explicamos ayer con le dimos hartos minutos en el programa, sí tenemos que tener claro que el adversario está al frente y no al lado. Sí tenemos que comulgar en cierta idea. O sea, por ejemplo, yo no veo muchas disputas en términos de seguridad, yo no veo muchas disputas en varias materias importantes, pero a la vez no considerarnos dos proyectos iguales, porque no lo somos. Y en eso yo creo que la votación, si quería abordar el tema, te lo dejo ahí, que hicieron los senadores por el tema de la hormonización a jóvenes menores de 18 años, a mí me parece que es un punto clave de separación entre lo que es Chile Vamos y entre lo que es el Partido Republicano. Mira, fíjate que en relación con esta ofensiva legislativa, yo creo que el gobierno no debe caer en el error que en un principio cayeron las oposiciones, ¿no es cierto?, que era esperar que en elecciones mayoritarias como las elecciones de alcalde y de las elecciones a gobernadores se viera reflejado ese apenas 35% que apoya al presidente Boric frente a un 60 y tantos que lo desaprueba. Frente a eso esto era ignorar la existencia de liderazgos regionales, de personas que están muy bien afianzadas en sus comunas, en sus provincias, porque eso nos dimos cuenta que para ser gobernador no se requería necesariamente incluso tener arraigo en una comuna, bastaba con tener arraigo en una provincia. Eso se notó muy bien en la región de la Araucanía, ¿no es cierto?, donde en Malleco ganaba Luciano Rivas y en Temuco ganaba, en Cautín, ¿no es cierto?, que en la provincia ganaba Zafirio. Lo mismo pasó también en O'Higgins, ¿no es cierto?, donde Ugarte ganaba en Rancagua y ¿Cómo se llama? Silva. Pablo Silva, ¿no? No. Bueno. Digo, me olvidé, pero el socialista, que tiene mucho arraigo, que era el número 2 de Juan Pablo Letelier, es decir, un caudillismo ya bastante afianzado, ganó en San Fernando. Es decir, hay elementos en la provincia de Colchagua, ¿no es cierto? Hay elementos en los cuales
hay que tener muy presente eso y por lo tanto el gobierno cometería un grave error en pensar que aquí no ha pasado nada y que ellos están en su mejor momento, claro, por el hecho de que fueron salvados por circunstancias que se deben a los liderazgos comunales, provinciales o regionales. ¿Algo más para agregar en estos últimos 15 segundos, Vicente Martínez? Sí. Bueno, es que quizá el tema que yo quería plantear es muy largo. Muy para largo. Claro, porque yo iba esta razón que da Jorge Alessandri el por qué perdió Rego, ¿no? De que no, es que no alcanzó al centro. Yo creo que estas elecciones demuestran, por un lado, que el liderazgo regional pesa, y por otro lado, que el voto se mueve por otras cosas distintas a esta teoría de los 3/3. Y con eso quedo ahí para que no nos pasemos de horario. Eso, muy bien, porque esto ha sido todo por hoy en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Mañana tendremos un viernes de historia con el gran Alejandro San Francisco. Los invitamos, como siempre, a que se queden en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Un gran abrazo.